Vamos a buscar el capítulo 18 del libro de Éxodo. Y recuerden que hoy es día de enseñanza, es día de instrucción. Amén. Y ¿cuántos saben que en Dios no hay casualidades? Hay causalidades. Él causa cosas. Alguien inventó una palabra, no recuerdo ahorita cuál es la palabra, acerca de cuando Dios provoca que las cosas ocurran. No me acuerdo cómo es. Pero Dios nos habla con claridad y nos muestra el camino. Amén. Y hoy quiero compartirles y darles el mensaje, el título, el tema del mensaje, porque el Señor quiere que Betel avance. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y cada uno de nosotros que esté incorporado en este lugar, y los hermanos que nos están viendo, que están en diversas congregaciones, ustedes están ahí en esas congregaciones porque Dios los llevó ahí y quiere usar sus vidas. Amén. Y yo quiero hablarle el día de hoy de la necesidad del liderazgo. Amén. Ese es el mensaje de hoy. La necesidad del liderazgo. Amén. El trabajo que se realiza dentro de una congregación requiere la necesidad de involucrar a hombres y mujeres que aman primeramente a Dios y aman las almas. Amén. En una congregación requiere que los hombres y las mujeres que aman primero a Dios y a las almas puedan involucrarse y que asimismo deseen un crecimiento. Amén. El que nosotros conozcamos la razón de un liderazgo o qué es un liderazgo conforme a la palabra del Señor y quienes pueden formar parte de un liderazgo, nos ayudará a orar por los líderes y por los futuros líderes, pero también nos ayudará a disponernos a servir. ¿Me explico? No solamente nos ayudará a orar por los líderes o los futuros líderes, sino que también provocará en nosotros el querer involucrarnos. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy de la necesidad de un liderazgo o la necesidad de liderazgo. Amén. Así que quienes están aquí alguien me puede decir qué es para usted o qué entiende cuando escucha la palabra liderazgo. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Cuando escuchamos liderazgo, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Alguien que dirige, ¿sí? Alguien que está al frente. ¿Qué más? Que toma decisiones, alguien que dirige. Entonces estamos hablando que enseña, ¿sí? Entonces estamos hablando que el liderazgo entendemos que es un grupo de personas o un hombre o una mujer que dirige, que enseña, que toma decisiones. Esto no solamente aplica en la congregación, aplica en el hogar, aplica en el trabajo, en los ministerios, en los negocios. Tiene que haber una persona que esté al frente, una persona que dirija. Y vamos a ver hoy la necesidad de por qué debe haber un liderazgo en la congregación, en el hogar, quiénes pueden involucrarse en el liderazgo y todo esto. Amén. Bien, para darle un dato, hoy vamos a examinar el capítulo 18 de Éxodo, ¿verdad? Y esta forma parte de la... Voy a salir aquí con mis... Torah 17. Esto significa que es la lectura número 17 de la Torah. Se lee en el 17º Shabbat, ¿verdad? Cuando ellos empiezan, y abarca desde el capítulo 18 y culmina en el capítulo 20 en su versículo 26. Ellos leen desde el capítulo 18 hasta llegar al versículo 26 del capítulo 20. Ellos en Shabbat leen cuando se reúnen. Recordemos que en Israel no hay templo,
se reúnen en sinagogas, ¿verdad? Y cada Shabbat, cuando ellos se reúnen, toman una porción de la ley de Moisés o la Torá, la leen y la enseñan, ¿sí? Entonces, cuando llega el 17º Shabbat, ellos toman el capítulo 18 de Éxodo hasta el capítulo 20 y concluyen en el versículo 26, y en ese Shabbat leen esta 17ª lectura de la ley de Moisés o la Torá, como ellos le conocen. Amén. Bien, vamos a entrar entonces al mensaje. Por ahí, ¿me puedes pasar un trapito, por favor? Éxodo capítulo 18, vamos a dividirlo en dos partes, como está ahí dividido. Si gustan pueden cerrar las cortinas por el sol, si sienten que les está pegando mucho en la espalda, pueden cerrarlo. Bien, en Éxodo capítulo 18, ven que está dividido en dos partes, ¿verdad? Empieza una del versículo 1 hasta el versículo 12, y del versículo 13 hasta el versículo 27 es otra segunda parte. En esa segunda parte habla de nombramiento de jueces. Pero vamos a enfocarnos ahorita en la primera parte, y este primer punto le he puesto una visita guiada por Dios. Por eso les hablaba que en Dios no hay casualidades, sino que Dios está en control de todo y se encarga de hacer lo que deba hacer para que el propósito suyo se realice. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 de Éxodo 18. Lea conmigo, por favor. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Bien, en estos versículos nos encontramos con la narración de la visita del suegro de Moisés. Su nombre es Jetro. Amén. ¿Sí? Nos dice que tomó a la mujer de Moisés. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Séfora. ¿Cómo se llamaban los hijos de Moisés? Gersón y Eliezer. Ahora, notemos algunas cosas importantes. Entendemos entonces que Séfora y los hijos de Moisés no se encontraban con él cuando Israel salió de Egipto. ¿Sí? Recordemos que Jetro era sacerdote de Madián. ¿Sí? Ahí fue donde Moisés conoció a Séfora, se casó, y por alguna razón que la Biblia no nos dice, Séfora no se encontraba probablemente cuando Israel salió de Egipto, ni los hijos de Moisés. Por eso dice que cuando el suegro escuchó de lo que Dios había hecho, decidió ir a ver a Moisés, llevar a Séfora, la esposa de Moisés, y llevar a sus hijos. Él iba
con la intención de ver probablemente cómo estaba Moisés, de averiguar y de saber todo lo que había estado ocurriendo. Entonces, eso significa que las noticias habían viajado. En ese tiempo no había WhatsApp, no había internet, no había radio, pero habían formas en las que viajaban las noticias, ¿sí? Siempre han habido formas en que las noticias viajan, no sabemos cómo, pero cuando las noticias deciden viajar, no hay quien las detenga, ¿verdad? Y entonces viaja la noticia y el suegro de Moisés escucha todo lo que Dios ha hecho y decide ir a buscarlo, ir a visitarlo, pero esta visita estaba siendo guiada por Dios. En el momento en el cual Moisés necesitaba que su suegro fuera, porque su suegro le dio un consejo para él. En el momento indicado, Dios hizo que Jetro decidiera visitar a Moisés. Amado hermano, hermana, cuando tú necesites algún consejo, algo para tu vida, Dios va a enviar a alguna persona o alguna forma para hablarte a ti. Amén. Las cosas en tu vida no ocurren por casualidad, sino por un propósito. ¿Sí? Dios te ama. Dios no quería que Moisés tuviera él la responsabilidad solo, como vamos a ver adelante. Por eso es que Jetro decidió ir, pero no fue la iniciativa de él. Fue Dios moviendo para enviar a este varón a fin de darle un consejo a Moisés. Amén. Entonces, cuando tú necesitas algo, Dios va a enviar a alguien, a un profeta, a un hombre, a una mujer de Dios. En el momento en el cual tú más necesites un consejo de Dios, Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar solo a la deriva. Dios va a enviar a alguien para hablar a tu vida. Sea una palabra de ánimo, sea un consejo, sea una exhortación, sea una advertencia, pero Dios enviará a alguien a tu vida. Amén. Dios enviará a alguien para que tú puedas recibir de Dios la instrucción necesaria para seguir avanzando. Amén, gloria al Señor. En el versículo 6 nos dice que probablemente algún mensajero envió Jetro a Moisés, porque dice: y dijo a Moisés: yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Me imagino que a alguien Jetro envió y le dijo: dile a Moisés que yo, Jetro, que su suegro, vengo a él con su mujer y sus 2 hijos. Amén. En el versículo 7 al 9 dice: y Moisés, ¿qué? Salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Nos está relatando el encuentro, ¿verdad? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró, ¿quién? De todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Mire cómo la escritura nos relata el encuentro. Dice que se fueron a la tienda, ¿verdad? Se sentaron, se saludaron y les preguntaron: ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues también. Y empezaron a dialogar y a platicar. Y Moisés le empezó a contar, yo me imagino, desde que llegó a Egipto, y le ha de haber dicho cuando se paró delante del faraón, y le ha de haber dicho cómo hizo la vara y la mano, y le empezó. Y yo creo que Jetro estaba así como y escuchando, ¿verdad? Todo. Y no solamente eso, sino cuando Dios abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Y me imagino que Jetro, lo que había escuchado, estaba así como que... Y no solamente cuando pasaron, sino cuando se encontraron en el desierto y llegaron a un lugar donde habían aguas amargas, y como Dios hizo que con un árbol esas aguas se endulzaran, y todo eso, no sé cuántas horas se hayan aventado. Pero a veces yo veo a las hermanas que mi esposa llama y platican
y se aventan como 4, 5, 6 horas y todavía dicen, nos vemos mañana. Y yo me imagino que Jetro estaba así con Moisés, ¿verdad? Atento, ¿verdad? Escuchando. Y cuando escuchaba eso, dice que Jetro se alegró por todo lo que Dios había hecho por amor a Israel. Ahora, entendamos que Jetro era sacerdote de dioses paganos. Sí, porque así dice la Biblia. Era un sacerdote madianita. Los madianitas venían de la descendencia de Esaú. Séfora no era israelita, no era del pueblo de Israel, descendiente de Jacob, descendía de Esaú. Dicen que por eso el enojo de Aarón y María para con Moisés, porque se casó con una mujer cusita del área de Cus, de Madián, porque Moisés no se había casado con una israelita y eso les había molestado, pero eso lo veremos más adelante, amén. Entonces, estamos viendo que Jetro era sacerdote de Madián y era sacerdote de Dios, pero ninguno de esos dioses había hecho lo que el Dios de Israel había hecho. Y entonces estaba así como, y dice que se alegró al escuchar todo lo que Dios había hecho por amor a Israel. Dice el versículo 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. O sea, se alegró, ¿sí?, por todo lo que estaba escuchando. Y en el versículo 10, mire lo que ocurre cuando este hombre escucha a Moisés. El versículo 10 dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Estaba diciendo bendito. Estamos hablando que aquí era un sacerdote de dioses paganos, ¿verdad? Versículo 11 dice, ahora conozco, ¿qué conozco? Que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Ahora mire, esta expresión no lo estaba diciendo un israelita, lo estaba diciendo un sacerdote de dioses paganos. Y dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Sí? Estaba reconociendo que Jehová es el más grande. Este hombre se encontró con la verdad, porque había testimonio de lo que Dios hizo con los egipcios, amén. Entonces dice, ahora conozco, ¿sí? Y esa palabra es importante, ahora conozco. Ahora él había tenido este encuentro y él había visto lo que Jehová había hecho con Israel. Imagínense, hermano, esta escena. Llega al desierto Jetro y se encuentra por lo menos como con 2 millones de personas en el desierto. Que en las mañanas, ¿qué le daba Dios de comer en las mañanas al pueblo de Israel? Maná. ¿Qué Dios de los dioses de ellos les daba a la gente comer como el Dios de Israel? Ninguno. Y eso Jetro lo veía. Y Jetro vio que le daba codornices, o estaba viendo a esa multitud de gente en el desierto siendo alimentada, y todo lo que había escuchado era una realidad. Por eso él exclamó, dice, ahora conozco que Jehová es el más grande sobre todos los dioses. ¿Sí? No sabemos si Jetro se haya convertido a Jehová, porque la Biblia después nos dice que él se fue y hasta ahí. No sabemos si determinó abandonar el servirle a esos dioses paganos y servirle al único Dios eterno y poderoso, o ha de haber seguido siendo un sacerdote de esos dioses paganos. Amén. Pero sí reconoció
que Dios es el más grande de todos los dioses. Amén. Esto lo llevó a ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Versículo 12 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Mire que cuando este hombre terminó de escuchar y exclamar, él decidió ofrecer holocausto y sacrificio. El holocausto era que se presentaba una víctima, un animal, se ponía sobre el altar y se consumía totalmente. Pero el sacrificio de paz que viene más adelante explicado, solamente se utilizaba una parte del animal y el resto de la carne se ocupaba para ser comida con el que ofrecía y lo podía compartir con la gente que estaba cerca de él. Por eso dice que este hombre ofreció holocausto reconociendo a Jehová que estaba por encima de todos los dioses y un sacrificio de paz. Como él, estos sacrificios de paz es como estar en paz con Dios. Él dijo: no me conviene que Jehová sea mi enemigo, mejor hago las paces, ¿sí? Ojalá y la gente entendiera que cuando blasfema y usa el nombre de Dios en vano, está metiéndose en un problema muy grande, ¿sí? Porque Dios es poderoso y está por encima de todo. Amén. Pero entonces entendemos que esta visita no fue fortuita, sino que fue dirigida por Dios, ¿sí? Ya que Moisés y el pueblo se estaban preparando para seguir avanzando y era necesario que se levantara un modelo que le ayudaría a Moisés y al pueblo, ¿sí? Jetro no vino con la intención de darle un consejo a Moisés, pero Dios usó su visita para algo provechoso. Y eso lo vamos a ver en el versículo 13. Mire, versículo 13. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó ¿qué? Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés ¿desde qué horas? Hasta la tarde, ¿sí? Imagínense, se sentó Moisés, ¿verdad? Y venía el pueblo. Y dice el versículo 14: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora, tenemos aquí entonces, ¿verdad?, que en estos versículos nos narra el posible peligro que una sola persona, hay un peligro del que una sola persona lleve los asuntos o responsabilidades, sea en una congregación, en el trabajo, en el negocio, en el hogar. Hay un peligro si una sola persona carga con la responsabilidad. Dice que Jetro al otro día se levantaron, a la mañana siguiente, y Jetro vio que desde la mañana hasta la tarde la gente venía a donde estaba Moisés para consultar, para preguntarle qué deberían de hacer en algún asunto. Estamos hablando que eran probablemente 1,5 millones de personas. No sé cuántos recibiría al día, pero me imagino que recibía, porque dice que todo el pueblo venía con él. ¿Por qué venía con él? Porque decían: él es el que Dios levantó y él es el que está cerca de Dios, ¿sí? Él es el líder, por así decirlo. Y entonces ellos venían para consultar a Jehová. Pero Jetro se quedó así como, y le dijo: ¿y qué haces tú solo delante del pueblo todo el día cargando? Y Moisés dice: es que vienen a mí a consultar a Jehová, dice, y yo les enseño. Mire, una de las cosas que aprendemos mucho acerca de un líder es que un líder, conforme a la palabra del Señor, enseña lo que Dios ordena
en su palabra, amén, porque el versículo 16 dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro que las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora, Moisés no juzgaba según su criterio, sino lo que Dios dice, amén. Un liderazgo juzga las cosas conforme a las ordenanzas de Dios y su palabra. Un liderazgo. Estamos hablando de la necesidad de un liderazgo en la iglesia, en el hogar. Una persona que está tomando la responsabilidad no debe de tomar las decisiones según su criterio, sino lo que Dios enseña en su palabra. Recuerde que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad y nos recordará lo que Él enseñó, ¿verdad? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, las decisiones que tome no van a ser en base a su criterio, sino en base a lo que la palabra de Dios enseña. Yo me imagino que cuando venían dos personas con algún conflicto a ver a Moisés y le preguntamos qué deben hacer o qué debemos hacer, Moisés no decía, pues yo creo que deberían hacer esto. No, él decía, vamos a ver qué dice la ley de Jehová y conforme a la ley de Jehová, así resolveremos. ¿Me explico? Él hacía a un lado su criterio para irse a la palabra, ¿sí? Pero Jetro vio que había un peligro en el que Moisés corría peligro al estar cargando él solo semejante responsabilidad. Ahora, cada uno de ustedes que está aquí presente y los que nos están viendo, que se encuentran en una congregación, han sido llamados para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Porque no es correcto que una sola persona cargue con la responsabilidad de algo tan grande. Me explico. Cada uno de nosotros estamos aquí para poder ayudar. Y si Dios nos llama a formar parte de un grupo de personas que se van a encargar de resolver los asuntos de la iglesia, nosotros debemos de determinarnos a formar parte de esos ministerios. Porque hay un peligro. Miren, hay iglesias que se han destruido porque solamente una persona carga con la responsabilidad de todo. A veces, si una persona carga con la responsabilidad, puede equivocarse mucho. Hace unos días veía, y eso es bien importante que lo entendamos, mi amado hermano, mi amada hermana. Veía que un pastor corría a la congregación y le dijo, si ustedes no se salen, yo voy a llamar a la policía allá en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la razón? El pastor pidió que la congregación levantaran y aportaran para adquirir un inmueble. Cuando juntaron el dinero, el pastor adquirió el inmueble, pero lo puso a nombre de su esposa. Cuando los miembros le piden a él que aclare y explique por qué, él se molesta y le dice que no les tienen que cuestionar, y si van a cuestionar, que se salgan porque esa propiedad es de él. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, cuando hay muchos que se involucren, porque hay un riesgo, se corre un riesgo de no llevar a cabo el propósito de Dios si una sola persona carga con la responsabilidad. Si tú estás en el hogar, en el matrimonio, como esposa, si tú permites que tu esposo tome decisiones, tu deber es apoyar sus decisiones, pero también tu deber es ponerle como una interrogante cuando él quiere tomar decisiones. Porque aunque una persona sea un líder, no significa que va a hacer las cosas como quiere.
necesita aprender a escuchar a los demás también. En el trabajo, en el ministerio, en el negocio. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Si tú le dejas tomar solamente a una persona las decisiones, esa persona en algún momento no va a ver todo el panorama y es necesario que se apoye en más gente. ¿Verdad que hay un dicho que dice que dos cabezas? Y es verdad, lo que uno no logra ver, el otro sí lo logra ver. ¿Sí? Pero se corre un riesgo cuando le echamos la responsabilidad a una sola persona. Es riesgoso. Y mire lo que dice Jetro en el versículo 17, cuando Moisés le da y le dice, bueno, yo estoy aquí porque ellos vienen conmigo. Y en el versículo 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Fíjese, nadie hasta ese momento le había dicho a Moisés que estaba mal lo que estaba haciendo. Yo me imagino que a lo mejor Aarón y pensaba, pero decía pero Jetro, por eso le digo que esta visita no fue fortuita. Dios lo envió porque Moisés estaba haciendo algo que no estaba bien. Moisés necesitaba saber que las cosas que estaba haciendo no estaban bien. Amado hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien. Creemos que estamos haciendo bien las cosas, creemos que las causas son buenas, pero no está bien. No estoy diciendo que estemos haciendo algo malo, sino que hay cosas. Moisés pensaba que lo que estaba haciendo y como lo estaba haciendo estaba bien, pero Jetro le dijo, no está bien lo que tú estás haciendo. A veces Dios le va a poner a la persona que está al frente a alguien que le diga, hey hermano, hey hermana, no está bien lo que tú estás haciendo. Y eso no es malo. Que en algún momento alguien te acerque y te diga, no está bien lo que estás haciendo, no es malo. Al contrario, Dios lo va a permitir para poder ayudarte. ¿Sí? Si tú crees que toda la gente tiene que aplaudirte, aún tus errores, eso está mal. Alguien en algún momento te tiene que decir, no está bien lo que estás haciendo. En algún momento a tu esposo le tendrás que decir, no está bien, aunque él sea la cabeza, pero si tú estás viendo que está haciendo algo que no está bien, tú tienes que decirle, no está bien. Si la esposa está haciendo algo que no está bien, el esposo, por más que la ame, ¿verdad?, le tendrá que decir, amor, no está bien. O el pastor decirle, pastor, no está bien lo que está haciendo. ¿Me explico? Y eso no es malo. Porque Dios quería que Moisés comprendiera y que nos diera a nosotros un ejemplo. Amén. A veces los padres le tienen que decir a los hijos, hijo e hija, no está bien lo que estás haciendo. O a veces los hijos a los papás. ¿Verdad que a veces los hijos, para decirle al papá o a la mamá, como que le pensamos y decimos, pues es que es mi papá, es mi mamá, ¿cómo le voy a decir que lo que está haciendo no está bien? Y a lo mejor hace algo que no está bien y eso te molesta, pero como te lo quedas callado, como guardas silencio, estás albergando algo en el corazón. Y el problema, hermano, es que cuando nosotros no tenemos la valentía de hablar las cosas y callárnoslas, en algún momento es como una olla de presión. Lo vas a sacar en el momento menos indicado. ¿Me explico? En el momento menos indicado vas a sacar todo y créeme que lo que va a decir no va a estar bien. ¿Me explico? O sea, a veces nosotros creemos que con guardar silencio estamos siendo sabios. Y sí, en parte sí, pero a veces nuestro silencio perjudica más a la otra persona porque continúa haciendo algo que no está bien, pero como nosotros no queremos entrar en conflicto, esa persona va a continuar en su error porque nadie le está diciendo que no está bien. Que sea una aclaración. ¿Me explico? O sea, Jetro pudo haber dicho, no, pues hay que se la arregle, Moisés, total, yo ya vine, ya le traje a su mujer, a sus hijos, ya me voy. A veces pasa con nosotros, decimos, bueno, ¿para qué me voy a meter en problemas? Hay que se la arregle. No,
Pero si Dios te está diciendo que digas algo, tienes que también ser sabio para decirlo. Pero hay mucha gente que está cometiendo el mismo error porque hasta el día de hoy nadie le ha dicho, no está bien. Y cometen ese error no porque sean malos, sino porque no ha habido alguien que les diga, no está bien. Sí. El silencio también puede ser mal consejero. Debemos de ser sabios para cuando tengamos que decir, no está bien lo que usted está haciendo, lo que tú estás haciendo. Amén. Entonces Jetro le dijo, Moisés, no está bien. Yo no sé qué cara haya puesto Moisés. Porque a veces cuando alguien nos dice, no está bien, como dice, ¡ah! Es verdad, como, yo, que no estoy nada. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, yo, si todo lo hago bien, ¿cómo te atreves a decirme que no estoy bien? Yo no sé la cara que haya puesto Moisés. O a lo mejor Moisés ya sabía que no estaba bien y a lo mejor asentó y dijo, la verdad es que yo sé que no estoy bien. ¿Sí? Entonces Dios va a enviar a alguien a decirte en algún momento, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, porque entendemos que en nuestra vida las cosas no pasan por casualidad, sino por un propósito de Dios. Y cuando alguien está a punto de seguir avanzando y no ha corregido algo, Dios le va a enviar a alguien que le dé una palabra y le diga, no está bien. Para que puedas seguir avanzando, necesitas dejar de estar haciendo lo que no. Hay mucha gente que se molesta cuando alguien le dice que no está bien lo que está haciendo. ¿Sí? En vez de que lo tome para bien, lo toma para mal. Y quiere avanzar, pero Dios no lo va a permitir que avance hasta que no corrija eso que está mal. ¿Me explico? Entonces, a veces nosotros estamos ahí estancados porque no hemos corregido lo que no está bien. A veces Dios te habla a través de su palabra y entendemos que no está bien lo que estamos haciendo, a través de un sueño, a través de una persona. Pero Dios no te va a permitir avanzar, no me va a permitir avanzar, no va a permitir avanzar una congregación si no corrige lo que no está haciendo bien. Me explico. Si no hay un crecimiento en nuestra vida, en nuestra congregación, es porque hay que corregir lo que no está bien. ¿Me explico? Y todos debemos estar dispuestos a ver lo que no estamos haciendo bien. O sea, no cerrarnos y decir, no, lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces Jetro le dijo a Moisés que no está bien lo que hace. Amén. Ahí pongan, hermana, gracias. Entonces le dijo, sí, hermano, ahí pongan, gracias. Entonces le dijo, no está bien lo que haces. Amén. Y le explica la razón por la cual no está bien lo que está haciendo. Eso es bien importante también explicar. Cuando nosotros le decimos a una persona no está bien, explicarle. Una de las cosas que mi esposa y yo, y aquí lo van a saber hasta los que nos siguen en el YouTube, es que uno de mis grandes males, y que entiendo que no estoy bien y que estoy trabajando, es que yo a veces no le digo en lo que ella se está equivocando. Y a veces le digo, que te lo revele el Señor. Y ella me dice, pero si tú estás viendo que, ¿por qué no me lo dices? Pero es que me lo tienes que decir. Y es verdad. Si nosotros le vamos a decir a alguien que no está bien lo que está haciendo, también le tenemos que decir por qué consideramos que no está haciendo bien. ¿Me explico? No nada más le diga, no, pues estás mal lo que estás haciendo, porque que te lo revele el Señor. Y si no es espiritual, no que la pastora no sea espiritual, ella es espiritual, a ver. Pero estoy hablando de esa gente que tú le dices, no, pues allá tú, bien que sabes lo que es. Pero es como Cantinflas, tratas de decir algo y no dices nada. Si tú le vas a decir a alguien que no está bien, le tienes que decir la razón. Y prepárate por si él te dice, pues que tú también no andas muy bien.
Porque también tienes que estar preparado, porque a lo mejor tú digas, no está bien y aquella te sale, pues tú no cantas muy mal las rancheras, ¿verdad? ¿Cómo un matrimonio puede ser sólido? Hablando. ¿Cómo una iglesia puede avanzar? Hablando, reconociendo lo que no está bien, en todo, en el pastor, en los miembros, en los ministerios. ¿Sí? Todo estar dispuesto a escuchar el no está bien, pastor. No está bien, hermano, no está bien, hermano. Pues usted no canta muy mal las rancheras, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero tenemos que decirles qué cosas no están bien y explicarles. No dejarles ahí como con, ¿y en qué no estaré bien? Porque créeme que hay gente que se puede hasta enloquecer si tú no le dices lo que está bien, ni duerme. Pensando, ¿y por qué me habrá dicho el pastor eso? ¿O por qué me habrá dicho la pastora eso? Y está y no puede ni dormir. Ay, ¿qué será que me habrá querido decir? Imagínate cuando la pastora te dice, hermana, necesito hablar con usted. ¿Y qué será? ¿Y qué hice mal? A lo mejor te va a hablar de otra cosa, pero ahí está ese tormento, ¿verdad? Porque cuando vamos a decir que no está bien, también tenemos que decir. Y Jetro le dice a Moisés lo que no estaba bien. Mire lo que dice el versículo 18. Dice, desfallecerás ¿qué? Tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado ¿qué? No podrás hacerlo tú solo. La palabra que ocupa ahí es esta palabra, mire. Para desfallecerás es la palabra hebrea Nabel, que significa, su definición más, o su raíz principal es secarse. Y de ahí puede ser desmayar o desfallecer. Otras palabras, Jetro le estaba diciendo, vas a terminar secándote, Moisés. O sea, al ritmo que llevas en algún momento, no vas a poder. ¿Sí? Ahora, por eso entendemos que la visita de Jetro no fue casual. Necesitaba Moisés que alguien de fuera, porque sí o no, amados hermanos, a veces no escuchamos a los de adentro, ¿va? Dios tiene que enviar a alguien de fuera para que nos haga entender. Nos pasa a los pastores, a nosotros hablamos con la gente y tiene que venir un evangelista para decirle lo que ya le hemos dicho y decir, ¡ah! A veces pasa, ¿verdad?, que la misma familia nos está diciendo algo, pero nosotros no entendemos. Y tiene que venir alguien que no es de la familia para decirle, y solamente así prestamos atención. Entonces yo no sé si alguien le había probablemente insinuado a Moisés, pero tuvo que venir Jetro desde Madián, caminar no sé cuántos kilómetros, andar en camello, en caballo, porque era el transporte de antes. No creía que agarraba que un Uber, que un Didi, no, era camello. Y desde allá vino porque Dios lo envió, ¿sí? Porque le dijo, mira Moisés, al paso que vas te vas a terminar secando. Vas a terminar, y no solamente tú, sino todo el pueblo, porque el pueblo te ve a ti como un líder. No es correcto que tú cargues solo esto. En el hogar también no es correcto que solo el esposo o la esposa o los padres. La carga tiene que repartirse entre varios. Los quehaceres del hogar. No que ahí está la pobre mamá con fiebre, con tos, con dolor de hueso. Y ahí está la pobre mamá guisando, trapeando, planchando. Y los hijos con el celular. ¿Me explico? No. Tenemos que aprender que si no, se va a terminar agotando esa persona. En la congregación, tengan compasión de su pastor. Amén. Gloria al Señor. También ustedes que nos están viendo en el video. Amén. Porque si no, se va a terminar secando. Yo no tengo mucha gordura, imagínense si me seco más.
Pero Jetro le dijo, mira, al paso que va Moisés, no solamente tú, sino el pueblo también, porque se van a quedar sin quien les guíe, ¿sí? Porque estás haciendo algo que tú consideras bien, pero no es que esté mal que atiendas los asuntos. Lo que está mal es que estés tú solo. Y necesitas pedir ayuda. Aquí hay otra cosa. Es necesario que nosotros pidamos ayuda y aprendamos a confiar en las demás personas también. Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que queremos tener todo bajo control. Mi esposa y yo hemos aprendido eso, de verdad. A veces yo me ponía a trapear y ella me decía, no se hace así. Y a él lo volvía a trapear. Y le dije, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad que yo aprenda? ¿Cuándo me vas a dar la oportunidad que yo lo haga? Tú enséñame, pero yo. Todo eso tenemos que aprender todos. ¿Sí? Si yo como pastor, por ejemplo, digo, no, la gente, pero yo tengo que enseñarles, porque si no, un día me voy a terminar fastidiando, voy a cerrar, voy a echar candado y vámonos. Ahí se acabó todo. Porque no es correcto cargar la responsabilidad uno solo. ¿Me explico? No es correcto que en el hogar solamente una persona cargue con la responsabilidad. En el negocio, en el trabajo, en el ministerio. ¿Me explico? Entonces, el mensaje se llama la necesidad de un liderazgo. Y apenas vamos a ir a ver cómo Jetro le dijo. Pero le dijo, mira, Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Y le dio la razón por la que no estaba bien. Dice, vas a terminar desfalleciendo, vas a terminar secándote. Imagínese atender por lo menos a 200,000 personas. ¿Usted cómo quedaría atendiendo usted solito? Imagínese la hermana Isabel Flores atendiendo ahí 500 personas. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a lo mejor le llevan un pedazo de sándwich. Y escuchando todo lo que están pasando. Usted va a tratar de dormirse y va a escuchar aquí. Y tarde o temprano va a colapsar. O la hermana Olga, imagínese. O cada uno, una persona. Imagínese. Y por eso Jetro le dijo, mira, no está bien lo que estás haciendo. Vas a terminar secándote, desfalleciendo, desmayando. ¿Sí? Y le dio un consejo. ¿Cuál es el consejo? Dice, versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, ¿sí? Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña ¿qué? A ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. Hasta ahí. Le dio un consejo, ¿sí? Le dijo, no te quites de tu lugar como líder. Tú tienes que seguir sometiendo, tienes que enseñar y tienes que mostrarles el camino. Esto es bien importante. Un líder, una persona que está al frente debe saber enseñar y mostrar, ¿sí? Si no enseñamos y mostramos lo que debe hacerse, la gente no lo hará. ¿Sí? En tu casa, una mamá no le tiene que estar guisando todo el tiempo a los hijos. Les tiene que enseñar cómo ellos también deben de aprender. ¿Cómo van a saber si no les enseñas? ¿Me explico? O sea, el líder tiene que enseñar y les tiene que mostrar lo que tienen que hacer. Tú tienes que, como mamá, llamar a tu hijita y decirle, mira hijita, se agarran así los huevos, se rompen así, se hace así, le echas tantita sal, ahora tráelo, ahora hazlo tú. La ropa se lava así, se pone así, se le echa tanto de jabón, tanto de cloro. El líder tiene que aprender a enseñar y tiene que mostrar lo que se hace. Entonces la gente sabrá hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ahora, si tú sientes que estás cargando el paquete tú solo en tu casa, pregúntate si has enseñado y si has mostrado lo que se tiene que hacer. Porque si no lo has hecho, no van a saber hacer lo que tienen que hacer.
Aún hasta para trapear, hay formas para trapear. ¿Sí o no? Doblar la ropa, hacer la comida. ¿Qué otra cosa? Lavar el baño, en fin. Entonces, nosotros no tenemos que facilitarles siempre a la gente. Tenemos que enseñarles y mostrarles. ¿Sí? Ese es el grande problema, que durante mucho tiempo los pastores hacían absolutamente todo. Y la gente se malacostumbró a que el pastor hiciera todo. Cuando el deber del pastor es enseñar y mostrar cómo se deben hacer las cosas. ¿Me explico? Entonces, por eso hay gente que todo quiere que el pastor lo haga. No, hermano, todos aquí estamos para velar por la obra del Señor. En tu casa, el esposo tiene que involucrarse en los quehaceres del hogar, la esposa con el esposo. Admiro a esas mujeres que saben de albañilería, que saben de fontanería, que saben de carpintería. Porque hay mujeres que están ahí de veras y saben más que uno todavía. ¿Sí? Porque le piden al esposo, gloria a Dios por esas mujeres que le dicen al esposo, enséñame a manejar el carro. Porque cuando no estés, ni modo que, ¿quién me va a llevar? No, yo tengo que saber, enséñame a dónde voy a ir a pagar. Enséñame esto. Tenemos que enseñar y mostrar cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Porque si no, si toda la vida lo hacemos nosotros, vamos a terminar cansándonos. Amén. Entonces Jetro le dijo, te voy a dar un consejo. El consejo es que sigas siendo el hombre de Dios, pero que enseñes y muestres. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y aquí viene. Además que escoge tú de entre todo el pueblo, ¿qué? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan ¿qué? La avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí Jetro le estaba diciendo, necesitas reunir un grupo de hombres con ciertas cualidades y características para que te ayuden. ¿Me explico? Para que te ayuden en los asuntos. Ahora dice, busca a hombres que sean ¿qué? De entre todo el pueblo, varones de virtud. Ahora, esa palabra, ¿qué entiende usted por virtud? Que tenga diversas cualidades. Virtud que tenga diversas cualidades. Esa palabra que se ocupa ahí para virtud es esta palabra Hagil, que es entre otras virtud, pero también es fuerza, también es valor, también fortaleza, también apto, también capaz, también esforzado. Entonces, dice, búscate hombres que tengan virtud. En otras palabras, gente que tenga fuerza, que tenga valor, que tenga fortaleza, que sean aptos, que sean capaces, que sean esforzados, ¿sí? Entonces, búscate personas que tengan estas características. Entonces, una persona que forma parte de un liderazgo tiene que ser una persona capaz, una persona apta, una persona esforzada, ¿sí? Una persona fuerte, una persona que tenga valor. Ahora, ustedes ahora van a entenderme por qué quienes están dentro de un ministerio les pedimos que sean gente comprometida, porque al ocupar un lugar de ministerio y liderazgo necesitan tener esta virtud, ser capaces, ser aptos, ser esforzados.
¿Sí? ¿Qué es una persona esforzada? Responsable. Que no te va a dejar tan como así tirada la cosa. Que si hace sol, ahí va a estar. Que si está lloviendo, ahí va a estar. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, tiene que ser varones que tengan esta virtud. O sea, búscate varones que sean esforzados. ¿Sí? Dice, de entre el pueblo. Imagínense que yo soy Moisés y Dios me dice, de entre toda la gente de Betel, busca a hombres y mujeres que tengan virtud. Entonces yo voy a ver qué hermana viene los miércoles, hermano viene los miércoles, los viernes, los domingos. Voy a ver quiénes se han esforzado. Porque no voy a poner a una persona que viene cada 4 meses a ocupar un ministerio, un liderazgo. ¿Me explico? Porque bíblicamente tiene que ser una persona esforzada. Porque se supone que te va a ayudar a aligerar la carga, no que sea una carga adicional. Que estés pensando a ver si ahora viene. ¿Me explico? Imagínate que tú contratas en el trabajo a una persona y le dices que va a pagar tanto y tienes que estar pensando a ver si llega para abrir el negocio. En vez de ser una carga va a ser, en vez de ser un apoyo, perdón, va a ser una carga. ¿Sí? Entonces, amado hermano, el liderazgo tiene que no ser una carga, tiene que ser un apoyo, una ayuda. ¿Sí? No que estemos pensando, y esto, y aquello, y lo otro. No, no, tienen que ser una ayuda. ¿Qué otra cosa dice que les pidió? Que sean varones de virtud. ¿Qué más? Temerosos de Dios. ¿Qué es una persona temerosa de Dios? ¿Cómo es una persona temerosa de Dios? ¿Qué es ser temeroso de Dios? Que hacer todo lo correcto. Que le dé la honra a Dios, que ponga a Dios en primero. Amado hermano, de verdad, hoy, cuando nos enseñan estas características de liderazgo, hay cada persona en los ministerios. Estaba yo escuchando uno de estos días a un pastor que les dio una santa regañiza a unos músicos que estaban tocando ahí. Y le digo, ustedes son los primeros que... Y sí, hermano, a mí me ha tocado ir a iglesia. Están los músicos aquí ministrando. Cuando acaban de tocar, se van allá atrás a la tienda a comprar su coca, a comprar su botanita. En la predicación ni siquiera están. Están allá. Ya tocaron, ya terminaron de tocar, ya se van allá y allá están atrás echando el relajo. No, tienen que ser temerosos de Dios. ¿Sí? Yo no debo de poner a alguien que no tiene temor de Dios. ¿Me explico? Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados, que todos tenemos ganas de servir, pero vamos a ver si cumplimos con esos requisitos. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo poner a una persona que en su teléfono trae música de Daddy Yankee, de Bad Bunny, o ponerlo a predicar sabiendo que está así, o sería yo, o estaría diciendo correcto, permitiendo que una persona así tenga un lugar de liderazgo. No, porque alguien que está al frente debe de ser ejemplo, debe ser una persona temerosa de Dios. ¿Qué otra cosa dice? Varones de verdad. ¿Qué será verdad? Varones de, que no sean de mentira, ¿verdad? Esa palabra de verdad es la palabra, fíjese, les voy a decir, es la palabra hebrea emet, que significa, su raíz principal significa esto.
estabilidad. Otro que significa confiabilidad. También significa fidelidad. También significa firme. También significa, o sea, cuando Jetro le dice, búscate hombres que sean de verdad, que sean estables, ¿sí? Que no a cada rato se te anden rajando. No que cuando las cosas se ponen a empezar, ¿sabe qué? Ya lo pensé bien, mejor no. Y que al rato te digan, no, pues ahora sí. Y que al rato te digan, no, pues ahora no. No, que sea gente estable, que sea gente confiable, que sea gente fiel, que sean firmes, que sean, aquí usted cuenta conmigo y aquí voy a estar, aunque nadie venga, haya o no haya, vamos a estar. Por eso es que Jetro dijo, mira lo que te aconsejo, no te remuevas de tu lugar, pero sí búscate hombres que sean de virtud, temerosos de Dios, que sean estables. No busques a personas emocionales. Una persona emocional te puede decir, no, ahora sí, mire, y cuando le está yendo de malas, ahí te dejan tirado el changarro y te dejas solo. No, necesitas una persona que aunque haya tenido problemas en el matrimonio, pero tú sabes que le asignaste una tarea, ahí va a estar firme. ¿Me explico? No es que va a decir, ay, pastor, discúlpeme, hoy amanecí chipi, amanecí depre. ¿Me explico? No, gente estable, gente firme. Amén. Gloria al Señor. Porque estamos hablando de cargar con asuntos de importancia, ¿sí? Que si en algún momento tú le llamas la atención, no se enoje y te diga, no, pues ahí, a ver quién le ayuda, yo ya no le voy a ayudar. ¿Sí? No, gente que sea estable. Allá en el instituto les están enseñando lo que es liderazgo. Un líder tiene que, imagínense Pedro, Jesús le llamó Satanás. Imagínense si Pedro no fuera estable. Ay, no, ya, imagínate, me dijo Satanás. Hay que lo siga otro, yo ya no. ¿A poco Pedro salió corriendo? No. Ahí se quedó. ¿Sí? Porque Pedro aprendió a ser estable emocionalmente. Si usted ve la vida de Pedro, Pedro pasó por muchas cosas que le moldearon su estabilidad emocional. Una noche dice que habían estado pescando y no habían pescado nada. Y Jesús le dijo, vete más para adentro. Y le dijo, echa la red. Y dice que cuando echó la red, imagínate de estar completamente achicopalado, ahora bien contento porque había bastante. Pero dice que las redes estaban, ahora entonces, después de estar alegre, estaba preocupado porque las redes, o sea, y estaban pasando por así. Y ya después dice que llamó a las otras barcas para echar los peces y que las otras barcas estaban. Imagínate, primero no había pescado nada, después feliz porque había harto, después preocupado porque estaba rompiendo las redes y después espantado porque dijo, ahora hasta los demás se van a morir. O sea, Pedro aprendió a ser moldeado en sus estados emocionales. Por eso es que Jesús le cambió el nombre y dijo, tú serás Pedro, roca. ¿Qué es una roca? Algo firme. ¿Sí? El líder tiene que ser firme, ¿sí? No emocional, ¿sí? Tiene que aprender a ser estable, ¿sí? Entonces estamos viendo la necesidad del liderazgo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchos asuntos, así como Moisés, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo, ¿sí? Y si tú eres una persona que tienes estas virtudes, prepárate porque Dios te va a llamar a formar parte del liderazgo. Amén. Porque es necesario que haya un grupo de personas que se encarguen de llevar los asuntos de la iglesia. Amén.
Entonces estas son las características. Y lo otro que dice, temeroso de Dios, varones de verdad, que aborrezcan ¿qué? Que aborrezcan la avaricia, ¿sí? En otras palabras, que no se vendan, ¿sí? Que no sean parciales. No, porque es mi cuate, la hermana que me paga los tacos, pues no le voy a decir nada, ¿verdad? No, el líder tiene que ser imparcial, tiene que ser parejo con todo. ¿Sabía usted que los pastores luego cuando tienen que exhortar a las personas, hay pastores que no exhortan a los que más diezman? Porque dicen, no, ¿qué tal que lo exhorto y deja de diezmar? No, hermano. El líder tiene que ser imparcial. Que aborrezca ¿sí? Que el líder no tiene que dejarse comprar ni por una galleta, ni por un gansito, ni pues le voy a pagar la entrada al cine, no. El líder tiene que aborrecer la avaricia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar al frente de la solución de asuntos, ¿sí? Entonces, todas estas son características. De hecho, el apóstol Pablo también por el Espíritu muestra cómo deben ser los líderes. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a ir concluyendo ya. Gloria al Señor, amén. 1 Timoteo capítulo 3, ¿ya lo tiene? Mire cómo el Espíritu Santo también en el Nuevo Testamento revela lo siguiente. 1 Timoteo 3, y ahí dice, requisito de los obispos, dice, palabra fiel. Si alguno anhela ¿qué? Obispado, no avispado, obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga ¿qué? Buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 8. Los diáconos, asimismo, ¿qué? Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean ¿qué? Sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos al libro de los Hechos rapidito, capítulo 6. Capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice la Escritura, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? ¿De qué? ¿Qué más? Y a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo, mi amado hermana y hermano, que los líderes tienen que tener ciertas características. Lastimosamente hoy a cualquier pelafustán
ponen de líder cuando no tienen ni la vocación, ni el llamado, ni el testimonio, ni están llenos del Espíritu. ¿Me explico? Por eso hacen y deshacen con la congregación. ¿Sí? Por eso la congregación se extravía, porque se pone a gente que no cumple con los requisitos bíblicos. ¿Me explico? Entonces, estamos viendo que hay una necesidad, que una persona, un pastor, una pastora, no es bueno que cargue solo, pero la gente que le va a rodear, la gente que Dios le diga, mira al pueblo, aquí hay un pueblo, ustedes son pueblo, y el Señor me pone en el corazón, mira a todos ellos y busca a estas personas que tengan estas características. ¿Sabía usted que eso es uno de los grandes desafíos de los pastores? Porque a veces, como hay necesidades, queremos cubrir esas necesidades y pues no importa cómo ande la persona, si nos puede ayudar, que nos ayude. No, tienen que cumplir con esos criterios que el Señor nos dice. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estaremos velando por los asuntos de la iglesia y de las almas. Entonces, una congregación necesita un liderazgo, un hogar necesita un liderazgo, grupo de personas responsables, ¿sí? Grupos de personas sensatas, prudentes, llenas del Espíritu, ¿sí? Estables, no inestables. ¿Sí? Imagínate que llamo a un hermano inestable que batalla con, y suponiendo que el hermano batalla con la cerveza, y lo mando a aconsejar a otro hermano que está batallando igual, y este es inestable, y se empiezan a contar sus problemas y dicen, no, pues capaz al rato me digan, no, allá están los dos en la cantina. ¿Cómo? El aconsejado y el consejero allá están. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son estables. Imagínate, ¿por qué crees que se han dado los adulterios en las iglesias? Porque el hombre que era inestable con una mujer inestable y dijeron, no, pues si a ti te están tratando mal y a mí, mejor vámonos juntos. Allá se huyeron. No, hermano. Estamos hablando que los líderes tienen que tener ciertas características. Que no sean amadores de ganancias deshonestas. ¿Cuántos líderes no luego se clavan el dinero, verdad? Que la gente con esfuerzo da para el Señor. Y ellos se lo clavan y se van de paseo, se van de viaje. Allá andan paseando, comprándose. Porque no hay quien les pida cuentas. No, hermano. Tiene que ser gente que realmente tenga estas cualidades. Entonces, el mensaje de hoy se llamó la necesidad de un liderazgo. Porque para un hombre no es correcto, para una mujer no es bueno. Pero la gente que le rodee debe ser gente que sea ayuda, ¿sí? No una carga. Así que por eso le decía, cuando nosotros vemos la necesidad de un liderazgo, esto nos va a ayudar a orar por esos líderes o los líderes que están, pero también para decir, Señor, si yo cumplo con estos requisitos, aquí está mi vida, Señor. Quiero ser de bendición, quiero ayudar, quiero contribuir, quiero ser un apoyo, no una carga, ¿sí? Y decir, pastor, pastora, de los hermanos que nos ven también, decir, cuente conmigo, aquí estoy, voy a ayudarle, ¿sí? Voy a esforzarme, voy a hacer esto. Y eso va a aligerar la carga. Terminamos leyendo los versículos del capítulo 18. Versículo 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo.
escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces vemos que él hizo caso, ¿verdad? Y llevó a cabo el consejo. Y esto aligeró la carga. Amén. Así que, mis amados hermanos, todos tenemos un lugar donde podemos servir y ser de mucha ayuda. Amén. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por los líderes, por los pastores, ¿verdad? Que Dios los fortalezca, por los pastores de las diversas congregaciones. Que Dios levante, envíe gente que puedan apoyarles, ayudarles, así como aquí lo hace en esta casa. Amén.